La potencia de un circuito eléctrico está dada por la ecuación que tienen ustedes ahí abajo, donde B es el voltaje en voltios, R es la resistencia en ohms y es la corriente en amperes. Determine la corriente que produce la máxima potencia para un circuito de 120 voltios con una resistencia de 12 ohms. Acá es la parte, ¿no?, donde aparece la locura. La locura, dice, no, Boiler me manda examen. ¿Qué hago? ¿De qué está hablando? Y el punto es, chicos, ustedes lo que se tienen que fijar acá, en definitiva, es, esto es función cuadrática y lo tienen que tratar como tal. Entonces, una función cuadrática es del tipo f de x es igual a ax cuadrado más bx más c. ¿Bien? Entonces, fíjense, si yo esto lo llevo esto de acá, donde f de x es w, si yo ordeno esto, sé que w es igual a menos r i cuadrado más v por i. ¿Ven cómo se parece esto con esto ahora? ¿Se dan cuenta? ¿Cuánto valdría a? R. Menos r. ¿Cuánto vale b? B. Exacto. ¿Y cuánto vale c? 0. 0. Entonces, lo volvemos a escribir. Primero, cuando ustedes tenían, ¿cómo es que se llama? Una función cuadrática. El punto más alto o más bajo de la función cuadrática. Primero, ¿qué concavidad tiene esta función cuadrática? Negativa. Negativa. Entonces yo sé que esta función cuadrática va a tener esta forma de acá. ¿Sí? Abajo. ¿Por qué? Porque tiene que el valor de A es un número negativo. Ahora me están diciendo, otra cosa, como C vale 0, esto lo puse mal acá, yo sé que esto sería acá. ¿Entienden? O sea, este punto de acá tiene que ser 0 porque tiene que hacer esto. ¿Lo ven? Sí. Y ahora, ¿cómo calculaban este punto? ¿Este punto qué era? La altura máxima. X del La vértice. altura máxima, el máximo de la función, y dentro de la función cuadrática, ¿qué era eso? El X del vértice. El Eso. X del vértice. Este es el X del vértice. Por lo tanto, esto es el Y del vértice. Ahora bien, el X del vértice, ¿cuál era la fórmula? No era menos B sobre Menos 2 por A. B sobre 2 por A. Entonces, ¿cuál es el X del vértice de acá? Acuérdense, tengo que poner los valores. Menos. El circuito es de 120 volts, ¿sí? O sea que acá esta función, esperen que la vuelvo a escribir acá porque me había olvidado. Dale, perfecto. Esto es menos, ¿sí? Me decía, la resistencia es de 12 ohms, ¿sí? O sea, menos 12 por I cuadrado más 120 I. ¿Cómo me queda? Entonces yo sé de acá que ¿cuánto vale A? Menos 12. No. Menos 12. Bueno. ¿Cuánto vale B? 120. 120. Sí. ¿Cómo me queda acá esta fórmula? Menos 12 sobre. No, menos Menos. 120, menos 120. Menos. No queda. Menos No, sobre. porque acá B es positivo. 2 por A, que sería menos 12. Exacto. 2 menos 12. O sea que este menos con menos se me va. Me queda que X del vértice es 120 dividido 24. ¿Y cuánto sería eso? 20, ¿no? No, No. ¿cuánto es 120 dividido 24, señoritas? 5. Messi. 5. 5. 5. ¿Y el Y del vértice qué hacíamos? Reemplazabas en la fórmula el valor que te dio X del vértice. Muy bien, entonces esto me queda que menos 12 por 5 al cuadrado más 120 por 5, ¿cuánto me queda esto?
Esto me quedaría acá, 5 al cuadrado sería menos 12 por 25 más 120 por 5. Y entonces, a ver, esperen que lo hago yo acá también. Ay, por... Bien. Y entonces, Ubicamos 300. Ubicamos los valores que nos dieron en en ya el está. gráfico. Ya está. ¿Qué era lo que te estaba preguntando la fórmula? Espera, para que vea acá el enunciado porque lo tengo abajo de la pantalla. Te está diciendo, determine la corriente que produce la máxima potencia. La corriente que produce la máxima potencia es esta de acá, 5. ¿Sí? Dice que produce la máxima potencia para un circuito de 120 voltios con una resistencia de 12 ohms. 300. Ok. O Era sea, difícil. igual es como todo lo mismo, pero lo que te cambia es el nombre, tipo Exacto. y eso es el quilombo, que no sabes qué ubicarte, tipo, no sé, Pero, te a cambian ver, los nombres. vos fíjate que Claro. lo que tienen que hacer ustedes, recuerden, estamos viendo función cuadrática. No están viendo Yes. otra cosa rara. Entonces, siempre lo van a tener que adaptar a lo que ustedes conocen. Claro. Vos no le tenés que tenerle miedo a las variables. En este caso, tu variable era I, ¿sí? Que es la corriente. O sea, tu variable era lo que vos tenías acá. Se voy a sacar foto. ¿Entendés? Y después, ¿qué hiciste? Lo reemplazaste, pero era siempre lo mismo. Y fíjense que ustedes hicieron solos el ejercicio. Yo los Sí. orienté, pero los datos supieron cómo ponerlos y las fórmulas las sabían. O sea que saben Claro. esto. ¿Vieron que no es difícil? No, pero bueno, entre los nervios y entre que te cambian los nombres, y es como que no, de todo lo que sabes, si sos, no sé, un esmero haciéndolo en tu casa o tranquilo, es como se vuelve todo un infierno en la prueba. Y eso es lo que me jodió. Sí, pero tranquila, esto no es difícil. Lo único que tienen que tener es confianza en lo que están haciendo. No, yo A lo ver, empecé. Estoy loca. No, no da con número entero. Acá, lo No, primero por que tienen eso, que hacer no es entendí. saber leer. Dice, en una isla se introdujeron 112 venados. Al principio la manada empezó a crecer rápidamente, pero después de un tiempo los recursos de la isla comenzaron a escasear y la población decreció. Suponiendo que el número de venados n en función del tiempo, los t años, está dado por la función que dice ahí, bueno, realizar el gráfico de la función, indicando dominio de imagen, que lo pueden leer. No lo voy a leer porque no tengo ganas de hacerlo. Entonces, lo que se tienen que fijar ustedes siempre es, primero, ¿qué tipo de concavidad tiene? Tiene una concavidad negativa. Sí. Por lo tanto, esto va a crecer y después va a decrecer. ¿Sí? Sería preocupante que fuera así porque en ningún momento decrecería un poco y después volvería a aumentar. Entonces sé que tiene concavidad negativa. Función cuadrática. Entonces sé que A es igual a menos 1, Claro, yo B igual. es igual a 22 y C es igual a 112. La fórmula sería menos B, menos 22, más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado, 22 al cuadrado, menos 4 por A por C, sí, sobre 2 por A, que sería menos 2. A ver, va a haber ejercicios que por ahí no les den justo los números naturales, o sea, va a venir con decimales. El resultado de todo eso me quedaba, que lo habíamos hecho antes, ¿cuánto daba? No sé, a mí me dio 36, 40. Bueno, Hacelo de vuelta. menos 22, más menos... Raíz cuadrada de 9,32. Raíz cuadrada de 9,32. Sí. Sobre menos 2. Esto me queda igual a... Pero hacelo de vuelta, profe, así veo en qué me equivoqué, porque a mí Y acá lo único que tenés que hacer es poner 22 al cuadrado, menos por menos más, te quedaría 4 por 112 y vas a llegar a 932. Claro, yo le hice como hice como un desenlace más hecho, o sea, como que le fui poniendo paso por paso, no hice directamente toda en la calculadora el tema de la raíz. Pero por eso yo hice lo mismo, o sea, 22 claro, no lo resumimos. 484 más 4 por 22.
Claro, ahora sí hago lo que hizo el profe, hacer No, directamente. ¿cómo 4 por la 22? calculadora. 4 por 112. Por 112, perdón. Estoy, no sé, es variando. Bueno. Pero hice todo lo que había que hacer y me dio 9,72 por eso. Ahora igual sí me dio, tipo una vez que hice todo directamente, todo lo que está encapsulado en la raíz, ahora sí me dio 9,32. Y ahora sí saco 2 raíces, pero bueno, se hace un quilombo si como que no tenés a alguien que te diga y encima tipo que te dé un número con decimal. Claro, Encima, sí, una eso es cuenta el que te tema. No te dice, sale. Esto te da uno que es 4 menos 4,26, acuérdense que es O en sea- años, o en sea, años dice. si me dan MRV o tiro vertical un número con coma te la rebanco, pero en aplicaciones económicas. No, pero es más lógico que tengas en las aplicaciones económicas números decimales. No importa, a ver, dividido, este me da 26,26 años. O sea, lo que ustedes calcularon ahí en definitiva son las raíces, ¿sí? Claro. O sea que acá es a los 26,26 años, vamos a hacerlo así. 5, 10, 15, 20, 25, o sea que por acá, vamos a poner de que este punto de acá sea 26,26, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Tiempo negativo? No. Tiempo negativo sería que sería del otro lado de la parábola, pero como este es el tiempo cero, ¿sí? No existe El el momento tiempo cero no negativo. existe. Entonces, ahora cuando calcule el X del vértice y el Y del vértice, voy a saber cómo tirar los puntos acá. Entonces, el X del vértice va a ser menos B sobre 2 por A, que en definitiva es esto de acá. El X del vértice es esto de acá. Claro. Sería menos 22 sobre menos 2 y esto es igual a 11. ¿Sí? O sea que estaría por acá. Si esto lo hice cada 5 años, póngale que esto es por acá 11. Entonces, acá tengo el eje de simetría. ¿Qué hago? ¿Es 26,20? No, 26,26 es acá ok. la raíz. Lo que yo estoy calculando Claro, no. ahora es el X del vértice. No, yo digo en años, porque se ve medio borroso y no sé si es un 0 o un 6. No, acá, no, acá es 26,26 años. Genial. Acá esto es 11 años y ahora voy a calcular acá el I del vértice, que sería n de 11, que eso sería igual a, ya les digo, más, me da 233. Lo que me da paja de estos ejercicios es que tengo que hacer el gráfico a escala, lo tengo que hacer bien. Ay, sí. Mucha paja. A mí me Esto sale mal sería eso siempre. 25,50. Entonces esto lo vamos a hacer 50, 100, 150, 200. Esto un poquitito Profe, más. quedan 2 minutos, Listo, lo terminamos rápido y ahora nos conectamos, al menos para hacer el dibujo. 232 sería aproximadamente por acá. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto nace de 112. 112 debe ser por acá. Entonces, esta parábola hace algo así. Viene por acá hasta acá arriba y después baja hasta acá. ¿Sí? Entonces, después de tener ese gráfico, lo único que tienen que hacer es contestar las preguntas. Entonces dice, ¿a partir de qué año la población empezó a decrecer? A partir del año 12. ¿Por qué? Porque en el año 11 tuvo la mayor población. ¿Sí? A partir del año 12 empezó a decrecer. ¿Cuál fue el número máximo de venados que hubo en la isla? 233. ¿Sí? Dice, ¿se extingue la población? Sí. Sí. La población Sí. se extingue. ¿Cuándo Y a ocurre 20 por ahí. esto? A los 26,26 años. Sí. ¿Cuántos venados había en la isla antes que se introdujera la cantidad mencionada, antes que se Cero. introdujera Ninguna. la cantidad mencionada Cero. anteriormente? Cero. ¿Por Cero. qué? Porque la ordenada del origen es 112. Entonces, Claro. como la ordenada del origen es 112, no había venados antes. ¿Realmente les Claro. pareció difícil esto? No, es económicas. No, Pero bueno, es Es tema el del único tema que de los me salió. venados.
Same. Sí, realmente Se se marea el lo único tema de que los me salió bien. venados. Es como estamos acostumbrados a las empresas, ¿viste? Y es como que tenés venados y decís, ¿en qué momento salió esto? Pero sí, yo me guié por la fórmula de -T, me resonó bastante.